En este vídeo vamos a ver los diferentes puntos que debes de trabajar para preparar tu partido de tenis. Primer punto, el plan de juego. No he querido dejar lo más importante para el final. Tener un buen plan de juego para el partido es la diferencia entre jugar un partido con sentido o sin sentido. Tenemos dos opciones, si conocemos al rival o si no lo conocemos. Conozco al rival, tendrás un gran punto a favor, ya que podrás establecer un plan de juego adaptado a sus fortalezas y a sus debilidades. ¿Cómo creamos un plan de juego? Tenemos que tener claro qué táctica queremos seguir y por qué. Pondré un par de ejemplos. Si por ejemplo mi rival juega a alargar los puntos y sé que así me va a hacer daño, yo podré buscar que mi estrategia se centre en acortar los puntos, buscando o utilizando golpes rápidos pero seguros. Si además sé que tiene una buena derecha, no me limitaré a tirarle al revés. Podré crear situaciones en las que busque que cuando mi rival pegue de derecha lo tenga que hacer en movimiento, que no encuentre golpeos de derecha en parado. Otro ejemplo similar puede ser al revés. Si sabes que tu rival toma decisiones más arriesgadas que tú durante el punto, buscarás una estrategia encaminada a alargar los puntos. En este caso buscarás desplazar al rival, tirar lo más seguro posible, utilizar muy bien los efectos, arriesgar menos. En definitiva, trabajando el punto sin prisa. Debes tener por escrito por lo menos 3 opciones diferentes de juego. En estas te tienes que sentir cómodo y las tienes que trabajar y entrenar. Tienes que poder llegar al partido con tu plan de juego, con cualquiera de esas opciones que tienes por escrito y poderlas utilizar sin ningún problema. Te voy a decir mis 3 opciones preferidas. En primer lugar, un plan en el que puedas jugar puntos largos, jugar con efecto y con cambios de ritmo. En este plan buscas ser incómodo para el rival, romper ritmos y alturas y buscar ángulos y espacios. En segundo lugar, te recomiendo siempre tener un plan de juego en el que lleves tu juego ideal, buscando los golpes y tiros en los que te sientas más cómodo, las zonas de la pista en donde quieres jugar, cómo quieres atacar la bola, cómo quieres defenderte o cómo quieres evitar llegar a situaciones de defensa, y tenerlo en cuenta a la hora de plantear tu partido. Y en tercer lugar, te recomiendo tener un plan de juego para enfrentarte a un jugador muy agresivo, en el que tengas que estar preparado constantemente para defenderte, tirar dentro de pista con poco riesgo y recuperar tiempos. También recuperar pista para meterle y devolverle esa presión a tu rival. Estos son solo unos ejemplos de planes de juego. Te recomiendo que lleves por escrito tus planes de juego y los adaptes a tus características y a cómo quieres jugar. Además, los jugadores suelen tener creadas jugadas pequeñitas con el objetivo de hacerle daño al rival de una forma muy concreta. Aquí te dejo una serie de ejercicios tácticos con los que podrás crear estas pequeñas jugadas para saber una serie de ejemplos de cómo hacerle daño al rival. ¿Qué hacer si no conozco al rival? En este caso deberás de utilizar toda la información posible. Si juegas a un buen nivel, es posible que tengas información de tu rival en internet. Si consigues algún vídeo, podrás ver sus puntos fuertes y sus puntos más débiles, y ya tendrás una pequeña información para ir planteando tu plan de juego. Aún así, debes de utilizar el peloteo previo para obtener toda la información posible. Durante el peloteo, centra toda tu atención en leer a dónde tira los golpes, cómo se apoya, dónde tiene más dificultades para apoyarse y tirar, dónde está más cómodo, dónde no le gusta estar, qué golpes evita, qué golpes busca. Todo esto te ayudará enormemente. Calentamiento. Tienes que calentar antes del partido. Lo ideal es poner tus músculos a trabajar y subir tus pulsaciones. Pero la diferencia es que si además de todo esto consigues poner en funcionamiento a tu cerebro. ¿Cómo? Haciendo ejercicios de reacción y de toma de decisiones con cansancio. Puedes utilizar una pelota de reacción para trabajar contra la pared. También puedes ayudarte de un compañero o de tu entrenador para hacer ejercicios de reacción y de toma de decisión con pelota como estos. Organiza tu raquetero. Te aconsejo que hagas una lista de todo lo que necesitas para un partido de tenis y que la utilices para comprobar antes de ir. Zapatillas, toalla, agua, gomas, overgrips. En este vídeo, Rodri te enseña ¿qué lleva él en el raquetero? Nutrición. No solo debes de comer bien el día anterior y el propio día del partido. No te diré qué comer ni cómo comer. Lo mejor que puedo hacer es recomendarte que visites a un nutricionista y que él te haga una pauta adaptada para ti. Pero además de la comida y de llevar algo para comer durante el partido, es muy importante
que te empieces a hidratar antes de jugar. Un tiempo antes del partido, un tiempo antes del calentamiento, empieza a beber pequeños sorbos de agua y así ve hidratando tu cuerpo. Nunca esperes a tener sed para beber. Raquetas. Lleva las raquetas en buenas condiciones. Asegúrate de que conoces cómo están de tensión. Intenta no estrenar cordaje durante el partido, que como mínimo hayas tocado unas bolas antes y sobre todo no lleves una cuerda muy gastada o con poca tensión. También te aconsejo que cambies el overgrip antes del partido para tener el mejor agarre posible. Y como mínimo debes de llevar 2 raquetas. Si rompes cuerdas te quedarás solo con una. Si solo llevas una cuerda y le das mal a una bola, no sería difícil romper las cuerdas y quedarte sin poder jugar. Si juegas a buen nivel y utilizas cordaje en monofilamento, te recomiendo llevar las raquetas recién encordadas. Utilizarlas un poco antes, pero que estén prácticamente nuevas. ¿Por qué? Esto te permitirá cambiar de cordaje como mínimo una vez por set. ¿Y por qué deberías de cambiar una vez por set? Porque durante el partido puedes llegar a perder hasta el 30% de la tensión. Por lo tanto, si utilizas toda la raqueta desde el principio hasta el final del partido, puede ser que comiences jugando con 24 kilos y acabes jugando en 22,5. Esto te llevará a perder mucho control a lo largo del partido. Si tienes establecido que al finalizar el set cambias la raqueta, irás equilibrando estas pequeñas diferencias de tensión. Llega pronto. Parece un consejo de abuelo pidiéndote que seas puntual, pero tiene una explicación. Es un poco más que eso. Te aconsejo que llegues por lo menos media hora antes de tu partido, para poder calentar bien y llevar a cabo las rutinas prepartido. Además, necesitas saber en qué pista juega, cómo está la pista, en qué condiciones está la pista, e incluso tener margen por si ocurre cualquier imprevisto. Y lo más importante, debes de tener un tiempo antes de jugar en el que pararte, visualizar situaciones concretas del partido, verte jugando ese partido y así comenzar ya a sentir esas sensaciones antes de jugar. Así te asegurarás de entrar en las mejores condiciones posibles y llegar a tu mejor rendimiento. Muchas gracias por haber visto este vídeo. En esta serie seguiremos utilizando estrategias de psicología aplicada al tenis para mejorar tu tenis y tu rendimiento.